Perusen, un mundo holístico en un solo lugar, presenta todos los martes Reflexiones con Mao. Hoy estaremos conversando sobre cómo puedes sanar tu árbol genealógico. 6 p.m. hora Perú, 7 p.m. hora Venezuela. Por Perusen, un mundo holístico en un solo lugar. Y por Facebook Live. Ay, cónchale. Dios. Se apagó la luz. Perusen, un mundo holístico en un solo lugar, presenta octubre, el mes de la fertilidad. Reiki Jinkei-Do, primero y segundo nivel, sábado 23 y 30 de octubre. Reiki Jinkei-Do, el corazón de las enseñanzas del maestro Mikao Usui. Aprende las técnicas antiguas y genuinas de sanación pura, ejercicios prácticos y Reiki en total movimiento, de la mano de dos maestros internacionales, Jorge Luis Martín y Martín José Torres. Visita nuestra página web www.perusen.org. No te olvides, en el mes de la fertilidad, por Perusen, un mundo holístico en un solo lugar. Muy buenas noches. De nuevo es un placer inmenso y una gran alegría estar de nuevo aquí en Perusen, un mundo holístico en un solo lugar, y por Facebook Live. Hoy tenemos un gusto especial de poder hablarles de un tema que se ha comentado mucho durante toda la historia holística, pero justo ahora en nuestra década han salido muchos especialistas, sobre todo nuestro gran comunicador Henry Corbera. Él ha expandido de alguna manera esta información que nos ha inspirado a casi todos los terapeutas del mundo a estudiarla. Alejandro Jodorowsky también nos ha permitido adentrarnos a este nuevo universo, a esta dimensionalidad humana que hace muchos años no se tomaba en cuenta. Hoy vamos a conversar precisamente de cómo puedes sanar tu árbol genealógico. ¿Qué es lo que tienes que hacer para sanar tu árbol genealógico? Hay algo muy importante y va a venir desde la experiencia, desde más de 40 años que tengo como psicoterapeuta. En casi todas mis consultas, antes de graduarme como psicoterapeuta, yo sentía que algo me faltaba. Y ese algo comencé a descubrirlo cuando le pedí a las personas que me contaran, me hablaban de sus vidas. Pero algo, un día se me ocurrió decirle a un paciente precisamente, que me hablara de sus padres. Cuando ese paciente me comenzó a hablar de sus padres y me relató la historia de ellos, por supuesto, sentí que había pescado algo y le pedí, por favor, que me calificara a su papá y a su mamá. Allí descubrí
que lo que estaba haciendo era encontrar los patrones escondidos con los cuales él emocionalmente se conectaba con su árbol genealógico. Allí cambió mi vida completa. Eso sucedió hace más de 25 años. Y por supuesto, comenzó la investigación de lo que ahora y surgió. Esta persona que ustedes hoy muy disciplinadamente y armoniosamente visitan todos los martes a las 7 de la noche, hora Venezuela, 6 horas, hora Perú, para comentarles y hacerles reflexiones acerca de la vida cotidiana de cada ser humano. Cómo sanar nuestro árbol genealógico. ¿Qué es lo que tienes que hacer para sanar tu árbol genealógico? Meditar, hacer hoponopono, escribir cartas de liberación del clan. Eso es lo que comúnmente y normalmente se escucha en todos los consultorios, que el psicólogo, el psicoterapeuta, el constelador familiar, el decoterapeuta, son las preguntas o las técnicas que utilizan para ayudar a ese paciente a encontrar la emoción que lo conecta con su árbol genealógico. ¿Cuál es la receta para deshacer una fidelidad familiar? Una receta, casi todo ayuda, casi todo suma, pero si te empeñas en sanar tu árbol milagrosamente, fracasarás. Si tu árbol está mustio y no da frutos, lo primero es ver qué tipo de árbol es. De que las hojas caducan y muchas veces son perennes. Pero lo más curioso de esto es lo que acabo de decir. Si te empeñas en sanar tu árbol milagrosamente, fracasarás. Pocos terapeutas se atreven a decir esta inmensa verdad. Una verdad, generalmente, yo me atrevo a decir una verdad cuando no se tiene la experiencia suficiente de vida, como en mi caso, que no conozco otra vida y no conozco otra función que hacer esto todos los días de mi vida. Porque cuando un paciente me visita mi consultorio, pregunto, ¿desde cuándo estás enfermo? Allí, aunque allí no es donde comienza la consulta comienza cuando esa persona siente que tiene la necesidad de sanar algo y decide buscar un terapeuta calificado. Muchas veces dentro de las conversaciones familiares es que lo conectan con una persona. Entonces, las raíces están agnegadas o el sustrato es yermo. ¿Acaso el árbol está lidiando con una sequía, con una plaga? Tu árbol genealógico ha sufrido mucho por la intervención humana. Has hecho un diagnóstico que revele cuál es la situación de tu árbol. Si no tienes un diagnóstico, ¿cómo vas a poder iniciar un tratamiento? A veces hay árboles genealógicos. Recordemos algo muy especial. Yo vengo de dos árboles, el de mi padre y de mi madre. Todo el mundo, no hay un ser humano que venga de dos árboles genealógicos. Por eso, en mi parte, hablo desde mi reflexión con Mao. Me he atrevido a decir, sobre todo a mis discípulos más asiduos, que querer que mágicamente el árbol recupere hoy su esplendor
es un deseo improbable de satisfacer. Ahora bien, aunque algunos árboles mueren o son talados, muchos son resilientes. Y aquí es donde comienza la consulta. Si no tiene una buena voluntad y está moribundo, ¿has pensado en que quizás el árbol a que pertenezcas esté muriendo? Pero uno de sus frutos ya se está convirtiéndose en un árbol joven con mucho potencial. ¿De verdad conocemos nuestro árbol genealógico antes de intentar sanarlo? A esto me refiero cuando me atrevo a decirle, sobre todo a mis alumnos en psicoterapia y medicina china, cuando alguna patología, algún alumno me llama y me pregunta, maestro, ¿qué puntos puedo tocar? La persona tiene lesión a nivel cervical. Y la primera pregunta que les hago saber es, ¿cuáles son las cargas de esas personas? ¿Le has preguntado por su árbol genealógico? Para que esa persona reconozca que muchas de sus cargas emocionales son por sus parecidos circunstanciales a sus padres. Carecemos de una verdadera identidad. Y estamos en un mundo lleno de creencias. No en un mundo, en una dimensión en lo cual no se hace nada sin una creencia, sin una costumbre y sobre todo sin una adicción. He allí la pregunta, ¿conoce tu árbol genealógico antes de decidir sanarlo? Sé que ya te gustaría a ti que muchas cosas que no funcionan bien en tu vida personal y familiar y profesional se resolvieran de forma inmediata, chasqueando los dedos, entendiendo que quieras eso. Parece más bien una actitud infantil. Las cosas no se resuelven de esa manera. La inteligencia emocional parte no solamente la que recibimos en un curso en programación neurolingüística y cuando estamos estudiando para ser coach o psicoterapeuta, nos conduce a una dimensión divinamente humana que muy pocas personas han tocado. Porque allí, en esa parte educacional, emocional, descubrimos cuáles de estas emociones que a nivel cotidiano yo las defiendo a capa y espadas con mis razones, son apenas imitaciones con lo cual creo mi supuesta realidad. Digo supuesta realidad porque si la repito desde un parecido circunstancial con mi mamá o mi papá, no estoy siendo yo verdaderamente. Así de fácil. Hay dos ropajes en mi closet y yo decido disfrazarme de mi papá o de mi mamá cuando actúo emocionalmente igual a ellos. Porque cualquier cambio que necesita de mi compromiso, escuchen bien esto, cualquier cambio que yo quiera hacer en mi vida, circunstancial, lo primero que debo de chequear son mis emociones y mis sentimientos. Por eso, ¿por dónde comenzar a sanar nuestro árbol? Primero, emocionalmente. Siendo una dimensión a base de creencias, de costumbre y de adicciones y de hábitos, lo único con lo cual existimos es por el factor emocional. Lo único que nos conecta
a ese mundo de creencias, a esa inmensa dimensionalidad, es a través de nuestras emociones. Entonces, necesitarás nutrir y podar y muchas veces asumir que tu árbol genealógico no es el árbol que tú imaginabas. No es un roble, no es un pino, un nogal o un objeto o un eucaliptus, un fresnos. Mejor no intentes sanar tu árbol, sánate tú. Te irá mucho mejor si te olvidas de sanar el árbol y te centras en esa parte de ti que es disfuncional y que no te deja vivir la vida tranquilamente. Yo sé que esto es un tema muy controversial y discutido en este momento a nivel mundial, porque casi todas las líneas holísticas, técnicas de sanación holísticas, apuntan a que debemos de sanar nuestro árbol para ayudar a sanar a todos aquellos ancestros que de alguna manera están dispuestos a salir de ello. Yo, hace muchos años, conviví más de 15 años con un chamán. Cada vez que toco estos temas, no puedo hablar de mi maestro chamán. Las creencias y las costumbres nos llevan casi siempre a echarle la culpa a toda la historia familiar de nuestros malestares. Casi siempre, si me duele la cabeza, si tengo algún conflicto, si hay una adicción, siempre le echamos las culpas a nuestros padres y a nuestras madres. Pero muy pocas personas en este momento no están intentando sanar su árbol conscientemente. Al contrario, inconscientemente estamos anclados a ellos. Por eso me atrevo a decir que estamos en una dimensión llena de creencias, porque cuando yo digo yo lo hago de esta manera, porque mi mamá me enseñó de esta manera, y me estoy bebiendo el café con una pizca de canela, porque mi mamá me enseñó que yo tengo que beberme un café con canela, allí no estoy logrando nada. Nuestros ancestros hicieron y dejaron de hacer. Ellos tomaron decisiones que los afectaron de cierto modo. Pero ¿de qué sirve despertar esas vivencias? Devolverles esas vivencias. Es mejor tomar conciencia de que cada árbol acaba y empieza en ti. ¿Qué es tuyo? Eres responsable de lo que hagas con tu legado, de lo que nosotros elegimos, de lo que tú eliges. Las creencias nos llevan a elegir y allí se nos escapa la vida. Esperas cambios espectaculares si haces lo que se supone que tienes que hacer para acabar con tus sufrimientos. ¿De verdad? Importa más cómo vives el proceso más que el objetivo. ¿Quién se rinde ante lo inabarcable que resulta el árbol genealógico? Alcanza ante sus objetivos, crece sin prisa, pero sin pausa. No acabarás jamás de los jamases de trabajar en tu genealogía, porque siempre hay algo que rescatar del olvido. Una investigación presente y un duelo, un secreto que se resiste a salir a la superficie. Es trabajo de toda una vida. La vida es así de interesante.
Siempre hay cosas por hacer hasta que llegue el día de nuestra muerte. Siempre estamos tratando no solamente de tener nuevas experiencias, y las tenemos cada instante de nuestra vida, pero hay personas que pueden ayudarte a elaborar duelos del pasado y a gestionar las heridas emocionales que no se han curado. Otras pueden servirte de espejo para darte cuenta de quién eres. La única manera de decidir no sanar nuestro árbol genealógico es comenzar como mínimo leerse un libro de inteligencia emocional. Recomiendo solo un libro para que ustedes puedan entender que sus emociones provienen no solo de la gestación de un cuerpo en los 9 meses, sino que dentro de esos 9 meses también se gestó una mente que a través del sentir y los programas conductuales de nuestras madres, también yo heredé en mi ADN. Y en la medida que hemos ido evolucionando, esos patrones de alguna manera con nuestros parecidos a nivel emocional, con nuestros padres, terminan activándose unos repetitivos que muchas veces termino diciendo, es que me siento impotente para poder solucionar esto, porque esto es un problema que viene de nuestra familia. O no nos percatamos que mis padres se divorciaron teniendo 30 años, yo me divorcié a los 30 años y cada cierto tiempo intento fraguar una relación y vuelvo a fracasar. Hacemos un estudio genealógico y me encuentro que tuvo un papá que precisamente a los 30 años se separa y decidió quedarse solo. Pero el niño no tuvo la compenetración familiar con su padre. ¿Cómo es que ese parecido circunstancial se sigue repitiendo a nivel emocional? Es por la sencilla razón de que esos programas se transforman en pensamientos, unos pensamientos que se transforman en razones, unas razones que se transforman en decisiones y unas decisiones que elegimos para crear los hechos circunstanciales con los cuales nosotros nos expresamos día a día. Creo que de verdad en lo que hago, no, mi experiencia me da ese sentido esencial a mi vida. Yo creo en lo que hago. Yo creo en la geología, en una geología viva y que ha ayudado a muchas personas a encontrar su verdadera identidad o hasta iluminarse. He visto milagros allí en mis consultorios cuando de alguna manera la persona cuando reflexiona inmediatamente la patología se desvanece. Conflictos matrimoniales como terapista familiar también que soy, una vez que las personas identifican de dónde puede provenir la circunstancia o el ciclo que mi papá se negó a cerrar, yo no tengo por qué pagarle la factura a mi papá. Mi papá es el de la deuda, ese espíritu es el de la deuda. Por eso mi chamán, nombré a mi chamán maestro, porque él me decía, cada espíritu es responsable de sus vidas. Y cuando una persona, un hijo decide parecerse circunstancialmente a su padre, hereda toda la maleta, hereda todas las facturas que ese espíritu no pagó en vida. Y allí vemos enfermedades parecidas, situaciones familiares parecidas, situaciones económicas muy parecidas, llenas de pobreza, porque tuve un papá pobre y eso me amerita que yo debo de honrar con mi pobreza, siendo pobre a un papá que fue pobre. Pero no nos percatamos que yo estoy honrando a mi padre
cuando repito la vida de mi papá. Tanto en sesiones de acompañamiento como en formaciones, como en el curso en línea que he dictado varias veces, mi árbol y yo, se puede comprobar que si tú quieres sanar tu pasado familiar, será un aliado para avanzar en tu vida. Será un aliado para avanzar en tu vida. Mas no será, por decirlo así, la manera única con la cual un ser humano puede llegar a alcanzar su libertad mental y realizarse como ser humano. Una de las cosas más importantes que he aprendido durante lo largo y ancho de mi vida como terapeuta es que sí podemos sanar nuestro árbol genealógico. Aquí, de alguna manera, no tenemos de otra, porque la ignorancia ante estos conocimientos nos obligan a repetir circunstancialmente el desorden vivencial de nuestros ancestros. Pero ustedes se imaginan dedicarle una vida a un árbol genealógico cuando yo soy la muestra, mi presente es la muestra total de todo el pasado de mi árbol genealógico. ¿Y cómo lo sé? Porque estoy en una dimensión llena de creencias. Y la única manera de yo poderme desprender de ese árbol genealógico y ser el espíritu que soy, teniendo una experiencia humana, es que yo tome conciencia de que yo no soy un árbol genealógico. He necesitado como espíritu un hombre y una mujer, dos elementos en este universo, para poder entrar a esta dualidad, mas no tenemos una obligatoriedad y mucho menos karmáticamente con las circunstancias que esos dos seres se negaron a superar. Estamos en este momento en Perusen, en Reflexiones con Mao, un mundo holístico en un solo lugar, hablando de cómo sanar nuestro árbol genealógico. Es un tema un poco controversial, dado a que terapéuticamente hablando es la base de toda circunstancia, de toda vivencia, de toda emoción con la cual nuestras creencias salen desde ese efecto submarino que hacemos cada vez que yo defiendo una razón para poder mostrar algo que repito inconscientemente. Entonces, sí podemos sanar nuestro árbol genealógico. Hacer una pequeña observación a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, y luego compararlo con cualquiera de las calificaciones que yo le pueda hacer a papá y a mamá y descubrir quién soy yo realmente. Puedo tomar una hoja y escribir, calificar a mi papá, cómo era mi padre. Y tomo otra hoja, pongo y califico a mi madre. Luego, con un resaltador, yo lo único que voy a subrayar son las emociones que paulativamente a nivel de la cotidianidad yo la activo igual a mi papá, igual a mamá. Cada emoción, cada circunstancia y cada sentimiento que yo logre subrayar, lo único que estoy determinando es el inmenso déficit, o me estoy alejando cada vez más de mi verdadera identidad y me estoy pareciendo más a mis ancestros. Carl Jung dijo
sobre todo en el libro de los símbolos de Carl Jung. Y en el libro rojo también él lo dice, nos transformamos en lo que rechazamos. Tomo este apunte porque también a nivel de las terapias me he encontrado hijos que odian a sus padres o han odiado a sus padres en algún momento de su vida, en alguna etapa de su vida, y eso les ha creado una herida a nivel dimensional, lo cual los arrastra al parecido circunstancial de sus padres, repitiendo así 100% a imagen de todos sus ancestros. Entonces, comenzamos a interesarnos en esos ancestros que muy gustosamente actuamos como ellos de alguna manera. Hace muchos años yo lo dejé de dictar, lo dicté muchos años, alrededor de casi más de 10 años de mi vida, la terapia de psicodrama. En la psicodrama se crea todo un escenario, como si se crea un teatro, una escenografía, parecido a la causa que está manifestándose a nivel del inconsciente del paciente o de la persona tratante que está manifestando la afección. Cuando él está en ese escenario y coloca dentro de ese escenario a su padre, a su madre, a un abuelo, a un hermano o a un tío, inmediatamente esa alma reacciona a nivel dimensional a ese proceso circunstancial. Vi muchos milagros hacer. Y también, y el más grande de los milagros, es cuando la persona decide o encuentra su verdadera identidad después de una terapia como esa. El psicodrama es muy parecido de las constelaciones familiares. Aquí cabe entender que cualquier imagen externa solamente es un espejo de lo que yo está configurando mi mente. Por eso, en la medida que nosotros, los seres humanos, dejemos las comparaciones, dejemos las descalificaciones a nuestros ancestros y a intentar repetir una historia basada en creencias y costumbres familiares, vamos a seguir anclados a esos árboles genealógicos y a esas ramas que se negaron a ser podadas. Porque lo ideal de todo este conocimiento, que de alguna manera lo hacemos en Perú Zen, todos los terapeutas que gratuitamente le llevamos todas estas informaciones a cualquier persona, a usted por casualidad, haga esta reflexión. De repente eres un maestro de Reiki, de repente eres un sanador pránico, un reconector, un constelador familiar, un maestro de medicina china. Háganse esta pregunta. Mi vida, ¿de qué manera la podría yo cambiar? La única forma de poder encontrar la luz es sanando y estando consciente de los campos dimensionales que abre cada una de nuestras emociones y ver la trascendencia de cada una de ellas. Porque las circunstancias crecen como crece todo en esta dualidad infinitamente
porque de este lado de la vida todo evoluciona, todo crece. Y la única manera la cual nosotros como espíritu podamos crecer es que podamos desconectarnos de nuestro árbol genealógico, de todas esas improntas que por un fulano amor y por ciertas creencias he venido al mundo a sanar las deudas, a saldar las deudas de mis ancestros. Eso nos llevará muchas vidas hasta que logremos entender que lo único que creamos son situaciones dolorosas y nos alejamos cada vez más de nuestra verdadera identidad. En la medida que el ser humano se compenetre con su existencia de una manera diáfana, clara y sencilla, se recuperarán todo el espacio a nivel de la naturaleza que le hemos legado a la nada. Tenemos que retomar nuestra naturaleza, pero tenemos que aprender a ser libres. Y no podemos alcanzar esa libertad si una parte de mi mente sigue estando poseída por nuestro inconsciente. Y dicho sea de paso, la sombra está repleta de creencias. ¿Cómo sanar nuestro árbol genealógico? ¿Qué técnica podemos utilizar para sanar nuestro árbol genealógico? El doctor, el psicólogo, Gilealekala Leulen en Ho'oponopono, nos enseña que no hay nada en esta vida que no podemos limpiar. No queda nada. No hay nada y un lugar donde nosotros podamos llegar o estar que no necesita diariamente ser limpiado. El Ho'oponopono es una técnica hawaiana de los kauna o chamanes hawaianos que de una manera amorosa, dulce y tierna te conducen a hacerte responsable 100% de cada acto, de cada situación y te lleva a estar en vibración no solamente con este mundo interno, sino con la conciencia universal de estar dentro de una mente como un elemento más de evolución. Aquí cabe entender que no es otra cosa sino el amor hacia mí mismo, el cual yo debo de trabajar para poder llegar a un sinnúmero de emociones, por no decir miles de millones de pensamientos que nos conduzcan a despertar y a vivir en plena observación de cada instante de nuestra vida para no caer en las similitudes circunstanciales de nuestros ancestros. Así sería la única manera de sanar nuestro árbol genealógico, de cómo desconectarme de su árbol genealógico y que sea yo el único que entonces paute la diferencia ante los nuevos niños que están naciendo dentro de ese árbol y yo sea el enfoque de un cambio conductual a que si vengo de una familia muy pobre, como me pasó en mi caso, que nací en una familia muy humilde, pero mi papá había sido muy rico porque venía de una familia rica, pero mi papá eligió ser pobre. A los 12 años, yo conocí a un tío que tenía mucho dinero. Y le pregunté a mi mamá por qué mi tío era tan rico y mi papá era tan pobre. Algo parecido a la historia de padre rico, padre pobre. Cuando mi mamá me cuenta la historia, yo elijo en ese momento ser como mi tío. No se había visto nunca eso a nivel familiar.
Mi mamá me dice, bueno, si tú eliges ser como tu tío, que así sea, pues. A los 17 años saqué mi primera profesión. Justo a los 25, a los 22 años, ya llevaba 3 profesiones ya estudiadas. Y justo a los 30 años, tuve mi primera empresa. Allí comenzó el cambio de mi vida y comprendí desde lo que la decisión que había tomado a los 15 años había sido la más idónea. Yo decidí ser diferente conductual y emocionalmente hablando de mi padre y comenzarme a parecer a un tío en sus decisiones, en su responsabilidad y en su dedicación a nivel profesional. Antes de los 40 años, ya era una persona reconocida en el estado Zulia de Venezuela como uno de los mejores empresarios publicitarios, el cual había innovado dentro de la publicidad exterior en este país. Y no fue sino por la astucia de decidir que mi semilla gestara un árbol diferente. Por eso me he atrevido a decir en muchos de mis programas, no conozco otra vida que esta, la de ser un maestro espiritual. Hay una forma en Reflexiones con Mao de cómo sanar tu árbol genealógico sin involucrarte de una manera a nivel circunstancial, de una forma obligatoria en cancelar las deudas y ayudar a los demás a sanar. Si tú sanas, tú estás dejando una inmensa información también en tu árbol genealógico, que todo el que decida de alguna manera actuar y pensar diferente, tus improntas vibrarán y estarán allí para todas aquellas personas que de alguna manera van a querer parecerse a ti. Tenemos que vivir al acecho, como se lo diría este chamán mexicano, a Carlos Castaneda, Juan Matos. Hay que vivir al acecho, hay que vivir como el cazador, en plena observación de cuáles son las emociones que te anclan y te hacen repetir circunstancialmente la vida de tus ancestros. La vida es sencilla, extremadamente sencilla. Pero en este mundo lleno de creencias, nos encanta complicar las cosas. No hay una técnica de sanación que no esté basada en creencias. Todas las técnicas son creencias también. Y esa es mi reflexión. ¿Cómo sanar nuestro árbol genealógico? Intentando descubrir que dentro de nosotros hay una identidad única. Y tienes que descubrirla a través de la inteligencia emocional. Porque la inteligencia emocional no es controlar las emociones, sino saber cuál de las emociones te conectan a tu árbol genealógico para crear procesos degenerativos y circunstanciales. Hoy, en Reflexiones con Mao, ya para cerrar mi programa, les digo que es muy sencillo vivir de una manera distinta, amena. Sean felices. La semana pasada en mi programa ¿Cómo ser feliz?, decía que hay que elegir. La paz es una elección y tiene mucho que ver con el cambio conductual y en plena autoobservación. Hoy les digo que esa plena autoobservación
y lo que yo me engancho y creo a nivel circunstancial, ahora me desapego o me anclo cada vez más de mi árbol genealógico. Dejemos memorias, dejemos huellas a todas aquellas personas, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, muy bien marcadas, pero de una forma diferente. Sí se puede, para poder ser próspero, ser felices a nivel de hogares maravillosos. Sí podemos cambiar y vivir de una forma clara, sencilla y amena. Buenas noches. A través de Perú Zen, un mundo holístico en un solo lugar, reflexiones con Mao. Todos los martes, 6 horas Perú, 7 horas Venezuela. Aquí, en nuestra plataforma internacional de Perú Zen. Ha sido un placer, ha sido un honor. Muchas bendiciones y sí se puede sanar nuestro árbol genealógico. Dios los bendiga. Ha sido un placer.